Estimados amigos, sean bienvenidos a este nuevo video en torno a el artículo académico. El día de hoy hablaremos acerca del problema de investigación. Una vez que ya hemos delimitado el tema, elaborar un problema no solo consiste en hallar la pregunta, sino también es fundamental poder descubrir qué está alrededor de esta pregunta. ¿Qué cosa es el problema de investigación? En el video anterior podíamos observar cómo desde la idea podíamos generar un tema. Ahora vamos a observar que desde el tema que proviene de la idea vamos a generar el eje central de la investigación, el problema. Así, un problema es todo aquello que se convierte en objeto de reflexión y sobre el cual se percibe la necesidad de conocer y por tanto de estudiar. Si no hay una necesidad, entonces no se investiga. Así, nos dice Bernal, un problema busca una respuesta que resuelva algo práctico o teórico. Así, plantear un problema significa enunciar y formular una pregunta. Enunciar un problema de investigación consiste en presentar, mostrar y exponer las características y los rasgos del tema, situación o aspecto de interés que va a estudiarse, es decir, describir el estado actual del problema. Con ello, lo que queremos es presentar el problema de manera práctica. ¿En qué sentido? Se trata de contar lo que está pasando alrededor de una situación, con una persona o con una institución. Es narrar los hechos que caracterizan esa situación, mostrando sus implicancias y soluciones. En síntesis, nos dice Bernal, enunciar un problema es presentar una descripción general de la situación del objeto de estudio. Ello quiere decir que para nosotros poder plantearnos un problema, debemos de estudiar todas las características del mismo, para luego describirlo. ¿Cómo enunciamos un problema? Para ello, debemos tener en cuenta tres preguntas fundamentales. La primera, ¿cuáles son los elementos del problema? Es decir, necesitamos saber cuáles son esos datos y conceptos que nos van a poder entender de la mejor manera aquello que queremos estudiar. Otra pregunta que debemos hacer es, ¿cuáles son los hechos que guardan relación con el problema? Así podemos descubrir cuáles son las situaciones específicas que giran en torno al mismo. Finalmente, debemos hacernos una tercera pregunta. ¿Cuál es la relevancia del problema? Es decir, ¿por qué esta situación es importante en la actualidad? Así, nos dice Hernández, plantear un problema no es sino afinar y estructurar formalmente la idea que estamos investigando. ¿Cómo formulamos un problema? Un problema se formula cuando el investigador hace una especie de pronóstico sobre la situación del problema. A ver, cuidado. Esta palabra, pronóstico, puede suscitarnos una confusión. ¿A qué nos estamos refiriendo? Trayendo las mismas ideas que ya hemos venido mencionando anteriormente, nos estamos refiriendo a concretizar, describir aquella situación que nosotros hemos detectado. En lugar de hacerlo con afirmaciones, este pronóstico se plantea mediante la formulación de preguntas orientadas a dar respuesta al problema de investigación. Implica entonces elaborar las preguntas necesarias para poder alcanzar el objetivo de la investigación. Así, generalmente se plantean dos clases de preguntas. La pregunta principal o pregunta general y alrededor de ella se plantean las preguntas específicas. Es decir, la pregunta general nos orientará a la respuesta que estamos buscando, mientras que las preguntas específicas nos darán aspectos concretos sobre el problema y cómo ayudar a dar respuesta a la pregunta general. En primer lugar, diremos que estas deben ser precisas,
es decir, puntuales, exactas en lo que se pregunta. Debe estar relacionada en cuanto al tiempo, al espacio y al tema mismo de nuestra delimitación temática. Es decir, debemos considerar los elementos que se encuentran en la delimitación temática. Por otro lado, debe ser concreto, es decir, no debe haber cabida a la vaguedad. Algo es vago cuando no se tiene claro qué se está preguntando. Además, debemos tener en cuenta que los adjetivos como bueno, mejor, malo o peor no deben considerarse al momento de formular la pregunta. Además, debe ser clara. Lo decíamos ya anteriormente. Debe ser evidente aquello que se está preguntando. Y, finalmente, quizá lo más importante para esta clase de investigación es no debe dar origen a una respuesta sencilla, como un sí o un no. Debe orientar a una respuesta abierta. Quizá este es el elemento más importante que se debe tener en cuenta al momento de formular una pregunta. ¿Cómo redactamos entonces una pregunta de investigación? La redactamos considerando las siguientes interrogantes. Es decir, tomas en cuenta este tipo de interrogantes para la formulación de la pregunta. Así, tu pregunta debe iniciar con ¿por qué? Puede iniciar con ¿de qué manera? Puede iniciar con ¿para qué? Puede iniciar con ¿cómo? Cualquiera de estas interrogantes nos ayudan en la formulación de la pregunta adecuada. Veamos un ejemplo. Decíamos que nuestra delimitación temática sería el impacto de las plataformas educativas en el rendimiento académico de los estudiantes universitarios limeños entre los años 2015 y 2016. Recuerdan, es el ejemplo que ya habíamos mencionado en un video anterior. Muy bien, ¿cómo plantearíamos entonces el problema? Lo planteamos colocando la interrogante que hemos dicho adecuada, ¿cómo? Y luego la delimitación temática tal cual. En este caso, tienes que darle la redacción adecuada. No vas a decir cómo impacto. Obviamente, tienes que plantearlo de la siguiente manera. ¿Cómo impactó las plataformas educativas en el rendimiento académico de los estudiantes universitarios limeños entre el 2015 y el 2016? Como puedes observar, la pregunta es clara. Queremos saber el impacto que ha tenido estas plataformas en el rendimiento académico de los estudiantes. ¿Se puede establecer las relaciones? Sí, porque nosotros queremos saber cuál ha sido el impacto o cómo es que ha impactado estas plataformas. Como puedes ver, elaborar una pregunta de investigación toma su tiempo y surge necesariamente de la formulación adecuada del tema. Es decir, si tenemos en cuenta la delimitación temática, podemos armar nuestra pregunta de manera adecuada. Finalmente, quiero agradecerles la atención prestada en este video. Recuerden compartirlo entre tus redes y seguirnos en nuestro canal. Muchas gracias, hasta la próxima.